¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Estamos caminando nada más y nada menos que en el viejo portal de mercaderes del Zócalo, de la muy noble y muy leal y muy insigne Ciudad de México. Mi querida Beca. Hola, Héctor. Buenas tardes. Pues mire, como usted sabrá, ya se habrá enterado, apareció en estos días un libro que realizamos Rafael Pérez Gay y yo, a partir de un proyecto que propusimos hace 3 años ya exactamente, que consistía en colocar pequeñas placas en los edificios históricos del centro, pequeñas placas, perdón, que pudieran devolver un poco el pasado de cada uno de estos lugares. Entonces conseguimos que se colocaran 200 placas, se van a comenzar a colocar, se han puesto las primeras, las 2 primeras, y decidimos dedicar este programa a hacer un recorrido por algunos de los lugares en los que estas placas van a estar. Lo hemos dicho muchas veces. En 1928 se colocaron por última vez unas placas, son las plaquitas que encontramos por todo el centro, para detener, digamos, un poco la memoria que ya se estaba escapando de las calles y de los lugares. Porque fue precisamente en los años 20 cuando se les quitó el nombre que las calles habían tenido durante varios siglos, durante 3, 4 siglos, se había ido construyendo una memoria que la calle te contaba de qué se trataba la ciudad. Una calle se llamaba Mecateros, pues porque ahí estaban precisamente los que se dedicaban a vender ese producto, los tlapaleros aquí a la vuelta, que eran los que vendían pues, las tlapalerías, los que vendían colores, etcétera, los tabaqueros, etcétera. La ciudad se estaba, o plateros, la ciudad se estaba acomodando por gremios. Entonces uno conocía la calle y al saber el nombre de la calle entendía el mecanismo de la ciudad. Y la historia de la calle, ¿no? Y del mismo modo quedaba también, si tú veías calle de San Francisco, sabías que allí estaba el convento, que se llamaba de ese modo. O si estabas en San Agustín, sabías que allí estaba un convento, o un colegio, como en el caso de San Pedro y San Pablo, en el colegio de Letrán, San Juan de Letrán, etcétera. Las calles se llamaban así por un edificio ilustre, por un suceso que había ocurrido en ese lugar. Calle de las Carreras, por ejemplo, se llamó la calle por la que huyeron los españoles en la Noche Triste, donde pegaron la carrera, y durante mucho tiempo decían, pues ahí en la calle de las Carreras. O la calle de la Amargura, por cuenta Marroquí, que probablemente en ese lugar sufrieron muchísimo los españoles durante el sitio una derrota. Y entonces recordaron con ese nombre le legaron a la posteridad. Pero le quitaron los nombres en el gobierno de Obregón para poner los de las repúblicas latinoamericanas que habían venido a celebrar el centenario de la consumación de la independencia, y desde entonces pues la memoria se empezó a diluir. Y bueno, también ahí es importante notar cómo en este cambio del nombre de las calles lo que estamos viendo es cómo se hace política en la ciudad, ¿no? Se hace política a través de estos cambios. También es notable que son las repúblicas que participaron en los festejos del centenario de la consumación de la independencia, pero en un periodo en el que empieza el panamericanismo. Así es. Esta idea de que toda América, desde la Patagonia hasta Canadá, es una sola, y que tenemos que tener esta hermandad panamericana, y que va a ser una parte muy importante de la política internacional, particularmente de los Estados Unidos, durante ese periodo. Así es. Uno podía caminar por las calles y la ciudad era como una edición, como un libro de piedra que uno podía leer, porque la ciudad te iba diciendo en cada parte su historia, te iba diciendo de qué se trataba, entonces era posible leerlas. A partir de este momento se empieza a hacer difícil leer la ciudad, y al mismo tiempo pues el mismo proceso tan complicado que fue la historia de México en el 19 y en el 20 provocó la destrucción del pasado, la demolición de muchísimos edificios, la desaparición de muchas cosas. Hicimos ese intento pues de devolverle un poco de lo que se ha perdido, de devolver a la ciudad un poco de lo que ha perdido, y nos hemos detenido aquí, ya estamos aquí desde hace un buen rato, porque precisamente en uno de estos talleres, vamos a irnos un poquito más atrás. La calle de hoy Madero se llamó Plateros. Se llamó Plateros precisamente porque toda esta zona estaba, por un decreto del virrey de la ciudad gremial, donde cada oficio se tenía que agrupar en un espacio determinado, todos los talleres de platería que había en la ciudad. Este es el eco. Cuando uno pasa por estos centros joyeros, dice, pues ¿por qué les tocó aquí? No, esto es el eco de una tradición que comienza en el siglo XVII con el virrey Pedro López de Armendáriz, que saca un decreto y dice, se tienen que agrupar aquí. Y entonces en uno de estos talleres se abre el de una figura, que es una figura olvidada, una figura entrañable,
y una figura que tiene un pie en la historia y otro pie en la leyenda, y es José Luis Rodríguez Alconedo. Este señor es ayudante de Tolsá a la hora de fundir el caballito. Es un hombre que cierra su taller y se imbuye de las nuevas ideas independentistas, de las ideas liberales, asiste a reuniones secretas, es denunciado, se tiene que ir, escapa, después regresa, se une a las fuerzas de Aldama y como sabía el manejo de los metales, le toca fundir 12 cañones con los cuales se libra la guerra de la independencia de México. Por aquí entró el señor Alconedo, usted puede buscarlo porque solamente queda un autorretrato. Él era un artista, le decían nuestro Cellini. Hizo un autorretrato suyo al pastel. Dicen que es el primer cuadro pintado al pastel, se debe a él porque pues, anduvo en la Nueva España, porque anduvo por Europa, en España, desterrado, preso, aprendió muchísimas cosas y regresó a este lugar. Y bueno, pues uno de estos arcos, la puerta de entrada de estos centros joyeros, tendrá dentro de muy poco una placa como la que vamos a ver aquí, que ya fue de hecho la primera que se colocó aquí arriba, y dice abajo de la placa que informa del nombre de Madero, dice: en esta esquina estuvo el salón de Peter Gay, famosa cantina bar a la que acudían políticos, militares y periodistas a principios del siglo XX. En esta esquina, donde había estado también el Café El Cazador hasta 1900, cierra el Cazador y se abre el bar de Peter Gay, en un momento en el que acaba de llegar el bar como institución. El bar es una importación del porfiriato, esa barra donde uno podía poner, de hecho la barra es donde uno podía poner el pie, y se estableció la costumbre del trago de la 1 de la tarde. Esta zona en 1900 era, si hoy parece bulliciosa, no tiene nada que ver con lo que era en 1900. Porque en el Palacio Nacional estaban todos los ministerios, estaba el Ministerio de Hacienda, estaba Gobernación, estaba el Observatorio, había una concentración impresionante de burócratas, estaba el comercio, estaba además la gente que atraía a la catedral. Aquí atrás teníamos la terminal de tranvías que conectaba pues, toda la ciudad con el Zócalo. Entonces era un ir y venir constante de gente, y se fue estableciendo una costumbre que parecía una costumbre pues como muy chic, que era a la 1 de la tarde uno salía y se pedía la copa de la 1 de la tarde, el aperitivo antes de comer. Y este lugar se volvió pues un bar famosísimo para platicarnos de la historia de ese bar, donde por cierto el autor del atentado contra Porfirio Díaz, Eugenio Arroyo, se tomó la última cerveza antes de salir a la Alameda para atentar contra el presidente. Estuvo departiendo unas horas. Pero para contarnos esta historia y otras relacionadas con el bar, hemos invitado al coautor de esta guía, de este proyecto, mi querido amigo, compañero en el Canal 40, ¿cómo te va? Y admirado periodista y escritor, Rafael Pérez Gay. Gracias por invitarme a echar este palomazo aquí en el foco. No, pues estamos hablando de que se colocó la primera placa relativa a la referencia del sitio donde se encontró el bar de Peter Gay, que fue un lugar pues emblemático en el Porfiriato. ¿Por qué no nos platicas un poco, Rafael? Bueno, en el año de 1901, justo aquí en este lugar que nos señala Héctor de Mauleón, se abrió el salón de Peter Gay. A este salón venían burócratas que salían cuentas de Palacio Nacional, venían militares, venían periodistas, y entonces cuentan incluso que se hacían largas filas aquí afuera para tomarse una copa. Algunos, los militares, los que tenían dinero, tomaban coñac. Los otros tomaban algo que se llamaba cartucho, que era tequila, y otros más tomaban un gatito, que era un mezcal o 2 o 3. El ajenjo carabinier. El carabinier. Que era una bebida muy célebre. Muy célebre en aquel entonces, lo que luego se llamó con el tiempo el hada verde. El hada verde, porque claro, la absenta. El Club Verde, el absenta, sí. Así es. Se llamó el Club Verde porque además se formó una cofradía de bebedores alrededor. Basados también en un libro de Musset. ¿Quién era Peter Gay? Peter Gay fue un hombre garibaldino que llegó de Italia, pese a que él se hacía llamar Peter. Yo siempre me pregunté, debería ser Pietro. Vino de Italia, era miembro de los grupos liberales de Garibaldi
y vino y se instaló en la Ciudad de México unos años antes de que terminara el siglo y despuntara el siglo XX. Era un hombre alto, con tendencia a la obesidad, siempre estaba detrás de su mostrador. Hablaba 3 idiomas y eso en aquel entonces a todos los que llegaban a aquel bar les llamaba muchísimo la atención. Y atendía con un gorro rojo. Con un fez. Con un fez que tenía una borla negra que terminaba abajo. La otra peculiaridad, si me lo permiten ustedes, es que Peter Gay es mi bisabuelo, es decir, en ese lugar probablemente se pudieron haber conocido mis 2 abuelos y que de ahí viniera la familia. Peter Gay era muy querido y reconocido en esta zona, en esta calle. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación y ver a este hombre gordón entrar a su cantina y recibir así a todos los militares, decíamos, periodistas y burócratas de la zona. Ok, vamos a caminar unos metros al siguiente punto donde habremos de colocar una placa para poder platicar brevemente su historia. Hemos pensado un recorrido que pasará por la calle de Madero, que doblará hacia 5 de Mayo, haremos una escala en Tacuba para visitar la Casa de Paino, para irle contando más o menos los lugares históricos que tienen algo que decirnos, donde serán colocadas estas placas y cuyo relato se encuentra por lo pronto en esta guía que se tiraron 10,000 ejemplares, hizo el gobierno de la ciudad en colaboración con la editorial Cal y Arena y que van a obsequiar. Nos han estado preguntando mucho dónde se podrá Nos comprar. preguntan mucho en redes en dónde van a estar. He respondido yo ya en un tuit que vamos a poner las 4 direcciones a donde los lectores Beca pueden ir a conseguir el libro. Es una edición no venal, es decir, es un libro que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México y que se va a regalar. ¿Para qué? Bueno, estará en los principales centros turísticos para que el que tenga un libro, se hizo una edición de 10,000 ejemplares, pueda hacer el recorrido o uno de los recorridos como el que estamos haciendo hoy con Héctor de Mauleón y Beca. Bueno, vamos a unos metros para acá. Llegamos a la esquina de Madero y Palma, uno de los nombres que más curiosidad han despertado a lo largo de muchos siglos, porque hay registro de que la calle de Palma se llama Palma desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Esta calle se llamó, lo que hoy es Palma, en los primeros días de la ciudad se llamó la calle de Diego López el Viejo, por un habitante que seguramente tenía un hijo que era Diego López el Joven, y en esta calle hubo una taberna muy antigua. Pero desde principios del siglo XVII existe el registro de que se llama calle de La Palma. Y la historia nos la cuenta don Artemio, y es fascinante porque don Artemio logró descubrir en unos papeles amarillentos el origen del nombre de la calle, y está relacionada con un vendedor de vinos que se llamó Juan de la Sala. Juan de la Sala compró una casa en la calle de Diego López, sembró en un pequeño jardincito que tenía una palma, que se volvió una palma muy crecida y que se podía ver desde la calle. Entonces la gente pasaba y al verla, don Artemio lo cuenta de una manera deliciosa, cómo se mecía por el viento las hojas de la palma, pues comenzó a decir allí en la calle de la Palma, y Juan de la Sala murió, la casa tuvo que ser vendida a una hermandad religiosa. La hermandad la encontró en ruinas, la compró muy barata y dijo, hay que tirarla. La tiraron, y cuando la tiraron, esto ya es prácticamente a principios del siglo XVIII, arrancaron de raíz la vieja Palma. Y a partir de ese momento, pues la gente seguía diciendo la calle de la Palma porque ya en la memoria existía, fungía como calle de la Palma, aunque no había ya palma alguna que se pudiera identificar. Sí, y eso sucedía en muchas calles de la ciudad, tenemos esos nombres precisamente porque la gente dice, nos vemos en La Palma, ¿no? Y hay ejemplos tan históricos como el Coliseo Romano. Lo que ahora llamamos el Coliseo Romano no se llamaba Coliseo, se le empezó a apodar así porque había una figura de un coloso. Entonces la gente empezó a decir, nos vemos en el Coloso, ¿no? Y de ahí esa gran estructura histórica romana del Coliseo adopta el apodo, ¿no? Pues es que son procesos naturales en las ciudades, ¿no? Así es. Se van transformando cosas que se van metiendo, aunque originalmente no eran así. Aquí hubo una calle del Coliseo que, porque le pusieron Coliseo,
cómo se van Sí, dando las Coliseo cosas. Viejo y Coliseo Nuevo, Ajá, ¿no? le pusieron, al primer teatro que hubo en la ciudad le pusieron el Coliseo, pero precisamente por la gradería que ya recordaba al de un estadio. Sí. Quizás este asunto de La Palma sea el mejor que pueda ejemplificar el hecho de que antes las direcciones bien a bien no existían, que es lo que tú estás diciendo. El primer momento en el cual las direcciones se empiezan a ser los lugares en donde viven las personas es en el Código Napoleónico, que se usó además también como un control político. Por ejemplo, en París había el gran lugar que era un nogal, entonces ahí se hacía la opinión pública de absolutamente toda la ciudad. En la calle de La Palma, que ha existido desde siempre, es precisamente por lo que nos cuenta ahora Héctor y que no todo el mundo sabe, muy pocos. Vamos a llegar, bueno, estamos atravesando uno de los lugares en los que cuenta Manuel Paino que se sirvió el primer bistec en la Ciudad de México. Fue en uno de estos, en un café que estuvo en donde hoy están estos centros joyeros, en donde en 1843 llegó una novedad completamente sajona a ese mundo que apenas se estaba desprendiendo de la Nueva España. A alguien se le ocurrió: voy a vender esto con frijoles, y entonces puso un lugar muy elegante donde los meseros estaban vestidos impecablemente de blanco con un corbatín negro, donde había una mesa de entrada con los principales periódicos, el Monitor Republicano, el Siglo XIX, los periódicos que circulaban entonces para que pudieras verlos, y la novedad, la sensación que atraía a toda la gente de la ciudad era que le podían pedir al mesero un plato de bistec. Es otra de las historias que bueno, pues se van borrando, pero nos vamos acercando, Rafael, Beca, a uno de mis lugares favoritos, y enfrente se encuentra uno de los lugares favoritos de Rafael Pérez Gay. Pronto habrá una placa que nos informe que aquí donde se encuentra este restaurante, que ha estado desde toda la vida en este lugar, estuvo la droguería Plateros. La droguería Plateros tiene dos particularidades. El primer anuncio espectacular que hubo en la ciudad, es decir, en la azotea, un anuncio publicitario colocado en la azotea. El primer permiso que se concedió fue para la droguería Plateros, pero eso no es lo importante. Lo más importante es que en el entrepiso de esta droguería se hizo la primera demostración pública del cinematógrafo en el año de 1896. Llegaron los enviados de Lumière, consiguieron un local para mostrar un invento que estaba conmocionando a Europa y que estaba haciendo que todo el mundo enloqueciera con las posibilidades que presentaba. Mandaron unas invitaciones muy elegantes a los principales periódicos mandaron a sus mejores escritores para que pudieran atestiguar eso. Podemos imaginar que por aquí cruzó José Juan Tablada, Amado Nervo y Luis G. Urbina, entre los que vinieron a ver ese experimento, y eso lo sabemos porque escribieron en los días posteriores, en los periódicos en los que trabajaban, la experiencia que habían sufrido aquí. Apagaron la luz, un rayo de luz atravesó la oscuridad, y estos hombres vieron que el mundo salía de la nada y cobraba movimiento, y comenzaban a pasar algo que nadie había sospechado. Fotografías que se movían, no sabían cómo, carecían de un lenguaje para referirse a eso. Entonces dice, imagine usted una fotografía que de pronto comienza los personajes a moverse y dice Tablada, a este invento solamente le falta el sonido. Cuando este invento tenga el sonido, las novelas dejarán de tener sentido y los libros de historia van a desaparecer, porque aquí se contará la historia de las naciones y los dramas humanos. Entonces empieza la discusión del fin del libro desde ese momento. Es una historia fascinante. Aquí en alguno de estos dos, me parece que es del lado derecho, donde se va a colocar próximamente la placa que recuerde que aquí se hizo la primera demostración pública del cinematógrafo. Y vamos a atravesar la calle de Plateros. Hasta esta altura todavía se llamaba Plateros, son dos tramos del Zócalo hasta acá, y pasado las dos primeras cuadras se llama Profesa, son 2 cuadras, y finalmente San Francisco. Todo esto por lo que le decíamos, Plateros porque aquí estaban los talleres, Profesa porque aquí estaba el templo de la Profesa, y más adelante San Francisco porque pues ahí estuvo el convento más grande que hubo en la capital de la Nueva España. Pero nos vamos a atravesar hacia este edificio bellísimo también, que se encuentra justo en la esquina de donde termina Plateros y comienza Profesa. Y es en donde estuvo el Café de la Concordia, Rafael. Aquí ni más ni menos estuvo el Café de la Concordia. Tenemos que imaginar y ligar la historia que nos está contando Héctor de Mauleón Beca con esos mismos personajes
José Juan Tablada, Luis G. Urbina, los liberales mexicanos que habían sido combativos habían tomado aquí en este lugar café. Era un lugar de reunión, era un lugar donde se discutía de literatura, se discutía también de política. Nuestros viejos liberales combativos, estoy pensando desde luego en Manuel Paino, nos acaba de contar una extraordinaria historia, Héctor, sobre el bistec y Paino debería llamarse, Ramírez, Altamirano, tomaban justo aquí tomaban café. Era un café que quería ser muy parecido a los cafés parisinos, de hecho lo era, porque esta ciudad durante ese tiempo, ya en el cambio de siglo, quería vivir como París. Porfirio Díaz tenía la obsesión, la ilusión y el sueño de que esta zona, de que esta parte de la ciudad, lo que hoy conocemos como centro histórico, se pareciera y fuera como París. Era un café que tenía mesas de mármol, pequeñas mesas de mármol, alrededor había sillones de terciopelo blanco, había cortinajes y en cada una de esas mesas se sentaban estos personajes. Había uno en especial que a mí siempre me ha llamado la atención, ya ha traído poderosamente mi curiosidad, que es Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera escribió desde los 16 años 1 y 2 artículos todos los días para los periódicos desde entonces. Hay que hacer un esfuerzo, verlo atravesar la profesa, era un hombre muy católico, y entrar justamente aquí en este café armado de papel y pluma para escribir una de sus crónicas. Él es el gran cronista de los altos porfirianos, es el cronista del sueño de Porfirio Díaz. El cronista de los bajos lo conoce de memoria Héctor Mauleón y es Ángel de Campo Micros. Uno narraba la parte baja, uno narraba la parte alta. Aquí Gutiérrez Nájera escribía y luego pasaba una diligencia, pasaba un coche y se lo llevaba a uno de los múltiples teatros que visitaba Gutiérrez Nájera. El Café de la Concordia era el gran centro de reunión de estos escritores. Estamos pensando que en esos años el paseo de Plateros es el gran paseo de la ciudad, es el desfile de las mujeres bellas en sus simones, en sus carretelas, es el lugar donde se plantan lo que Frías llamó los piratas del bulevar, que eran jovencitos que andaban como piratas viendo a ver qué agarraban, y que se paraban a ver el desfile de las bellezas. Hay una descripción bellísima en las memorias de Tablada de cómo esos mequetrefes sin recursos, esos poetas sin dinero, se paraban para ver pasar los sombreros de pluma, los vestidos lujosos, los corceles y los nombres de la familia Redo, ¿no? Dolores Redo, todas estas chicas que parecían arrancadas de una novela. Y era posible verlas desde los aparadores del café, porque las mesas, este es un edificio posterior, este edificio, el Café de la Concordia se derribó en 1906 para levantar una casa de seguros, una empresa de seguros mandó levantar este edificio, pero conserva los arcos de cómo estaba la disposición del Café de la Concordia. Y entonces, tomando coñac o tomando un café y fumando un puro, en estos mentideros, la gente podía ver el ir y venir de la calle de Plateros, y eso era lo que le daba un encanto. Una noche de 1906, dos cronistas, Luis G. Urbina y Ángel de Campo, se encontraron en esta esquina. Los dos habían salido de entregar sus respectivas colaboraciones en los periódicos donde escribían, y al pasar por este lugar, y esto lo sé porque al día siguiente los dos escribieron lo mismo, al pasar por este lugar vieron que había comenzado la demolición del Café de la Concordia. Entonces, al día siguiente, los dos hicieron un artículo diciendo: se acaba una época de México, porque este café durante los últimos 30 años del siglo XIX congregó decía, no hay rico, nadie puede sentirse rico, dice Ángel de Campo, en la Ciudad de México si no manda a pedir sus caldos a la Concordia. O sea, nadie puede sentirse escritor si no ha debatido en las mesas de la Concordia. Hace un artículo muy bello dando a entender cómo un solo lugar, un café, se puede meter en la médula de una ciudad y convertirse en el lugar en donde todos se rieron, donde todos se carcajearon, donde hubo duelos, donde hubo peleas, donde hubo chismes, donde hubo intrigas políticas, en donde se enteraron de desastres, etcétera. Y esos jóvenes que habían crecido en esas mesas, al pasar y ver su demolición, sintieron un dolor muy profundo que dejaron plasmado en sendas crónicas. Y es que la cultura del café es muy importante. En ese sentido es muy interesante el rescate que hacen en esta guía y con estas placas de los antiguos cafés,
porque la cultura del café, por ejemplo, en Viena en 2011 se hace una declaratoria de la UNESCO para declararlo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, precisamente porque en estos debates de café entre los escritores, los intelectuales, los políticos, es donde surge de cierta forma la cultura moderna, la cultura de finales del siglo XIX y la cultura del siglo XX nace ahí, ¿no? Los cafés de Viena, por ejemplo, hay que pensar que en esas mesas se encontraban Freud y Walter Benjamin, ¿no? Nada más. Realmente los padres de la filosofía y del pensamiento moderno. Estos cafés eran el espacio de las sociedades letradas. El Café Florian en Venecia, donde hay una placa que dice aquí se sentaba Henry James. Sí. Claro. Por eso dicen que no eran cafés, sino eran visiones del mundo. Por supuesto. Bueno, no sé si seguir o desviarnos media cuadra. Como tú digas, tú eres el Vamos guía. a desviarnos media cuadra porque vamos a pasar por un lugar que la verdad es muy sorprendente y vale muchísimo la pena que lo compartamos con ustedes. Nos vamos acercando a un punto que hoy es un local de comida, una crepería, y a mí me emociona muchísimo poder compartir con ustedes este lugar y además me emociona muchísimo pensar que pronto habrá una placa que nos cuente que en este lugar ubicado en Isabel la Católica número 7, que antes se llamó calle de San José del Real, aquí justo donde está detenida esta señora, estuvo el taller La Imprenta de Luis G. Inclán. La imprenta en donde se imprimió uno de los libros centrales del siglo XIX mexicano, la novela Astucia, o Los Hermanos de la Hoja, o Los Charros Contrabandistas de la Rama, como se llamaba. Luis G. Inclán es hijo de un administrador, nace en un rancho que se llamaba el Rancho de Carrasco, que estaba en Insurgentes y Periférico. Crece en el ambiente de un rancho, su padre es administrador de la hacienda de Narvarte, pero tiene unas propiedades, es también administrador de unas propiedades en Michoacán. Entonces, siendo muy joven, lo manda para que se contrate como capataz, y él llega a ese mundo y entonces descubre el mundo de los rancheros, de los caballos, de los lienzos charros, y se da cuenta, además, de que ya desde entonces existen, así como la familia michoacana y todo eso, bueno, no tan brutal, pero había unos contrabandistas de tabaco que cruzaban Michoacán, desde entonces la tradición de la tierra caliente, de la ilegalidad que ya estaba latiendo desde entonces, y hace la historia de una banda de contrabandistas de tabaco que traen tabaco desde ese lugar a la capital sin pagar los impuestos de contrabando, y cuenta las aventuras de estos personajes. Bueno, pues ese libro sale en 1865, cruzó las puertas de los primeros ejemplares de este lugar donde estamos parados. Este era un pequeño taller dedicado a vender, porque era muy religioso. Vendían estampitas, oraciones, o sea, imprimía cosas religiosas y algunos tratados de charrería, que eran las cosas que le importaban. Y de repente, pues sale esta novela que tiene un poder lingüístico bestial. Cuando él le manda a la censura del Imperio de Maximiliano el primer ejemplar y le dice, lo someto para que lo lleven a la censura, y usted diga, pone censura con 2 S, lleno de faltas de ortografía, etcétera, pero es un libro completamente poderoso. Y surgió en este lugar. Si uno pasa por aquí, se asoma, todavía verá en el techo las viejas vigas de la construcción. Y esta casa en donde se encuentra llama muchísimo la atención por la fachada. Sí, es una arquitectura muy interesante. Es interesantísimo porque lo que estamos viendo es cómo era la Ciudad de México antes de que el barroco la inundara. Es decir, antes del tezontle y de la cantera y de esta idea que tenemos del viejo centro, la Ciudad de México estuvo hecha con este modelo que estaba hecho a base de ajaracas, lo que le llamamos ajaracas. En esta casa vivió el conquistador Jerónimo López, es una de las casas más antiguas de la ciudad, y tiene ahí dos emblemas que probablemente hablan de una orden religiosa que compró la casa. Las órdenes religiosas compraban para rentar, y probablemente eso es lo que nos dicen los... Sí, lo que podemos ver aquí además, como mencionas con las ajaracas, es la influencia árabe, la influencia de lo que llamaban mudéjar en la arquitectura
principalmente española, que nos llega a México a través de los españoles. No hay que olvidar que la mitad de España estuvo dominada por los árabes, y este gusto empató muy bien con el gusto mexicano. Es el gusto del siglo XVI. Sí, en México, bueno, en la Nueva España, tuvo un auge muy interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, la famosa Casa de los Azulejos, que es justo en este estilo morisco, y lo vemos también en este arco que en algún momento taparon, ¿no? Posiblemente el acceso era muchísimo más alto. Claro. Ahí se ve un arco mixtilíneo, que es precisamente en este estilo completamente arabesco. ¿Verdad? Sí. Una placa aquí, quería yo compartir con ustedes esto. Dice Héctor de Mauleón que de aquí salió una de las novelas fundamentales. Y dentro de esa novela, uno de los grandísimos personajes de la literatura mexicana, Lorenzo Cabello, apodado Astucia, que, como nos explica Héctor, había hecho sus primeros intentos para contrabandear aguardiente y después acabó contrabandeando tabaco. La absoluta actualidad de esta novela es sencillamente impresionante. Una placa puesta aquí es, de entre todos los momentos que hemos traído aquí, probablemente uno de los más extraños e importantes. Bueno, además, otra cosa muy extraña. ¿Cuáles son los libros centrales para entender el siglo XIX de México? Pues son las novelas Astucia y la novela Los bandidos de Río Frío. Qué curioso que aquí sale Astucia, y aquí a la vuelta vamos a caminar hacia allá. Vivió nada más y nada menos que Manuel Paino, que es el novelista más poderoso del siglo XIX mexicano. Yo creo que Altamirano es un gran escritor. Altamirano inventa la estética en la novela mexicana, pero Manuel Paino es un narrador tumultuoso, es un narrador por cuyas páginas transita todo. Transitan miserables, ejércitos, presidentes, condes, pasan carruajes, pasan palacios, pasan vecindades, pasan perritos callejeros, pasa gente que recoge limón, y comienza a avanzar una novela formidable, porque con el paso de las páginas, al avanzar los capítulos, uno comienza, esa magia que solamente logran unos cuantos escritores, uno comienza a oler, uno comienza a sentir, uno comienza a ver, y de repente, al estar leyendo, uno siente que está caminando en la ciudad del siglo XIX y que la está conociendo. Está la maestría. Es un viejito que te está contando algo, pero lo está haciendo de una manera tan sabrosa, tan deliciosa, que inmediatamente te pones en sus manos y le dices, lléveme a donde usted diga. Y entonces él se empieza a meter por los laberintos de la ciudad y termina siendo una novela portentosa. Se ha dicho que si uno lee las cartas de Madame Calderón de la Barca, Los bandidos de Río Frío y Astucia, la novela de Luis Ge-Inclán, uno ya tiene una idea del siglo XIX, tanto en el campo como en la ciudad, como en los estratos altos y bajos, ¿no? Tienes razón. Hay grandes escritores mexicanos del siglo XIX, pero pocos con el poder, la fuerza expresiva de Paino. También ya late en él el escritor, como tú dices, Héctor, el escritor moderno, el que ya tiene y sabe lo que es la novela. Una novela que empezó, es además el maestro de la novela de folletín. El folletín y el folletón era la parte baja de los periódicos donde se publicaba una novela en episodios. La inventó un señor que se llama Girardin en Francia, y la primera novela de folletín que se publicó apareció en el periódico La Presse. La novela de folletín acompañó a otro fenómeno absolutamente nuevo que por primera vez se había utilizado en Inglaterra y luego en París, la publicidad. Algo que hoy para nosotros es completamente común. Manuel Paino tiene que ver precisamente con toda esa historia, y ahora vamos a ir a una de las casas que él habitó. Pues aquí estamos ya, es en la calle de Santa Clara, que hoy es Tacuba. Era donde cuenta Paino que se ponían dos personajes de su novela, las inditas María Jipila y María Matiana, que vendían aquí hierbajos. La gente pasaba y compraba hierbajos para curarse cosas de... Pero que todavía lo vemos en las calles del centro, sí, ¿no? en estaciones de metro, en muchos lugares. Estos productos naturistas, pues esa tradición la consigna Paino con dos inditas que se ponían aquí y se ponían a ofrecer esos productos. Y estamos llegando al lugar en donde pasó Paino una parte de su vida, en donde se dice que vivió un tiempo también La Corregidora, sí, y en donde el escritor, el impresor, ya se me fue el nombre, con el que puso la imprenta Paino, hombre. Ahorita me voy a acordar, pero bueno, es precisamente en este lugar en donde nos marca don Artemio de Valle Arizpe, que fue la residencia, el lugar en el que habitaron Paino, el gran impresor del siglo XIX, el gran... Cumplido. Ignacio Cumplido. Ignacio Cumplido. Ignacio Cumplido. Bueno, pues estamos en este lugar
¿Qué nos cuenta de Paino a las puertas del lugar? Bueno, para mí es realmente emocionante estar en este lugar e imaginar que por aquí salía y entraba Manuel Paino. Ustedes lo saben muy bien, Manuel Paino formó parte de esa generación de mexicanos que, por cierto, Daniel Cosío Villegas dijo que había sido en aquel entonces la generación más inteligente, honesta y los liberales más extraordinarios que habían existido. De los 18 liberales. De los 18 liberales. Entre ellos, hay que decir que estos liberales combativos mexicanos eran capaces de, como Paino, ser secretarios de Estado, ser novelistas, algunos de ellos poetas, también manejaban la espada y eran importantes soldados y militares. Paino tomó, ya en su última época, bueno, ya tenía la barba asbúrgica, digamos así, y antes de que se le nombrara un puesto diplomático, él va y está en Italia y también en España, incluso permuta el puesto con Ignacio Manuel Altamirano. Allá unas cuadras adelante está una de las casas que habitó Ignacio Manuel Altamirano, en la esquina justamente de Tacuba y hoy eje central. La historia de los bandidos de Río Frío, como astucia, ahora que lo decías, Héctor, y que me saltó la idea, es extraordinariamente actual, porque se trata de los caminos mexicanos sin ley, los caminos mexicanos que han sido tomados por la violencia y por el crimen Uno de los grandes personajes de la literatura mexicana, Relumbrón, es un actor central de las letras mexicanas. El jefe de los criminales que tienen sobrecogida de terror a la ciudad es nada más y nada menos que el brazo derecho del presidente de la República. Eso cuenta Paino en Los Bandidos de Río Frío, el relato de los contrabandistas de Inclán, el jefe de la banda incrustado en la cúpula del poder de Paino. Y 150 años después podemos seguir contando prácticamente las mismas historias, son las que vemos diariamente en la prensa. Y también es un buen retrato del siglo XIX, también por eso vemos en esas novelas pues una representación de la historia de ese siglo. El siglo XIX fue un siglo muy convulso, muy violento, de completa inestabilidad política, fue un siglo donde hubo intervenciones militares de varios países, ¿no? Francesa, estadounidense, nos llegó un emperador en algún momento. Entonces esa violencia que retrata también Paino, ¿no? Nos muestra cómo se vivía el siglo XIX en México. Sí, son dos libros de verdad extraordinarios, recomendables, son muy accesibles, los dos están en esa edición, en esa colección por la que tantas personas, tantos mexicanos, entramos a la literatura, que es la entrañable colección Sepan Cuántos de Porrúa, que tramaron Felipe Teixidor y cuyo nombre lo puso Alfonso Reyes. Vamos a darnos la vuelta porque vamos a ir a uno de los lugares pues, más emocionantes que hay en el centro de la ciudad. Nos detenemos en 5 de Mayo e Isabel la Católica, frente al primer edificio de 5 plantas que hubo en la Ciudad de México, uno de los edificios que tuvo uno de los primeros elevadores, uno de los primeros edificios dotados con elevador, frente a la tienda de la Palestina, famosa porque en ella queda el último eco de una ciudad habitada por el caballo, una ciudad antes de que llegara el vehículo. Todos los niños en algún momento nos hemos detenido frente a ese aparador para mirar ese caballo de tamaño natural con su crin de color negro y mirar estos objetos que ya nos resultan tan raros en el contexto de una metrópoli o de una megalópolis como la nuestra. Es un edificio trazado en las primeras décadas, en los primeros años del siglo XX y en él ocurre, aparte de que muy pronto se instala la Palestina en él para volverlo característico, ocurre un hecho crucial para las letras mexicanas, ¿no? Así es, sí, aquí se funda la revista Sabia Moderna, que además de haberse fundado aquí, este edificio también sirvió como estudio de Diego Rivera. Y hay una relación muy interesante entre Sabia Moderna y Diego Rivera. Las portadas. Las portadas, exactamente. Las portadas. Sabia Moderna se vuelve rápidamente una revista que se empieza a interesar por las artes plásticas, se empieza a interesar por la gráfica, empieza una tradición que va a continuar hasta mediados del siglo XX de las revistas como grandes escaparates de la gráfica y de la cultura visual de una época. Diego Rivera ilustró para Sabia Moderna, pero también los autores que hicieron Sabia Moderna decidieron en algún momento
inspirados por Dr. Atl o motivados por Dr. Atl, a hacer la primera exposición donde expuso Diego Rivera su obra, que fue aquí a la vuelta en la calle de Motolinía, en un pequeño local de Motolinía. Decidieron ellos hacer una exposición con algunos de los nombres que ya sonaban desde el Porfiriato, como Germán Gedovius, ¿no?, el gran personaje de la Academia de San Carlos, pero incluyeron también algunos jóvenes artistas que después se convertirían en personajes cruciales del arte moderno mexicano. Diego, ¿y quién? Roberto Montenegro. Montenegro, el doctor Atl. Dr. Atl, Murillo. Así es, Gerardo Murillo, que él fue el gran impulsor. Dr. Atl es interesante porque él se encuentra precisamente en esta frontera entre el mundo decimonónico y ya el arte moderno del siglo XX. Él, pues, en la época en la que Rivera, Montenegro, todos ellos comienzan su trabajo, Dr. Atl es ya bastante grande, pero él es un gran impulsor del arte moderno, es un gran impulsor del arte nacionalista mexicano, ¿no?, revolucionario. Y en esta exposición también apareció Saturnino Herrán, otro de estos artistas que están precisamente que de cierta forma representan este espíritu del fin de siglo, de este cambio entre el siglo XIX y el XX. Entonces fue un momento muy interesante que se dio gracias a un grupo de escritores que aquí hicieron su pequeña revista. No solamente un grupo de escritores, aquí se forma la primera generación literaria del siglo XX mexicano. Por las puertas de este edificio cruza un joven de 16 años que se llama Alfonso Reyes y que viene a entregar su primera colaboración a la revista que se acaba de abrir. La revista es hecha por un junior, el hijo de un político, entonces tienen dinero y además está financiado porque muy pronto se muestran críticos al régimen anquilosado del Porfiriato. Entonces todos los que no están muy contentos con el Porfiriato, como que disimuladamente se dedican a darle dinero a la revista para que pueda florecer. Por estas puertas pues pasa el germen, dice Alfonso Reyes, de lo que iba a ser la Revolución Mexicana, porque dice Reyes que la primera revolución fue espiritual antes de ser armada, y es perfectamente lógico. En la parte alta de este edificio se instala la redacción de Savia Moderna, y dice Alfonso Reyes, hay que recordar que en ese tiempo se acaba de abrir 5 de mayo, porque aquí estamos parados sobre lo que fue el Teatro de Vergara o el Teatro Nacional. Porfirio Díaz lo demolió para conectar el Zócalo con la Alameda. Entonces, desde las ventanas de este edificio, decía Alfonso Reyes, que por un lado se veían las torres de la catedral y del otro los crepúsculos verdes de la Alameda. Y decía algo más bonito, decía, desde esta altura cayó la palabra sobre la ciudad. Es decir, los poetas comenzaron a generar traducciones, obras, hicieron también relatos, cuentos, crónicas. Fue una revista que vivió poco tiempo, pero que jugó un papel fundamental en la vida literaria y cultural de México. Héctor, Beca, les digo y les cuento lo siguiente. Los voy siguiendo y estamos parados en la esquina que fue la primera de lo que se conoció en París como el embellecimiento político, Haussmann. Claro, aquí estaba el teatro que fue derribado para que el nuevo Teatro Nacional, que hoy conocemos como Bellas Artes, pudiera ser construido. Pero al mismo tiempo el embellecimiento político era tener calles amplias en París para que no hubiese callejones ni hubiese bardas y así las conspiraciones fueran controladas todas ellas. Esta es señalada como esa calle que abre las grandes avenidas para el hechizo de París que decíamos hace un momento fuera un pedazo de esta ciudad. Y lo vemos también en el tipo de arquitectura que tiene el edificio de la Palestina, que es esta arquitectura de los pasajes, que es algo de lo que Walter Benjamin habla mucho. Claro, desde luego. Es todo el espíritu de la época. Exacto, cómo los pasajes se convirtieron en la gran representación de esa forma de ver la ciudad como un espacio racional, como un espacio de progreso y de consumo. Exactamente. Los pasajes en lugar eran calles abiertas al consumo. Exactamente, calles de grandes escaparates donde la gente podía pues ver todo lo que estaba al alcance del bolsillo. Vamos aquí a la vuelta. Tenemos tiempo todavía de mostrarle uno o dos prodigios más de la ciudad. ¿Vamos? Vamos.
Bueno, pues fuimos dejando hacia el final esto porque la verdad es que es uno de los grandes misterios urbanos. Alguna vez lo hemos compartido con ustedes. Es este mascarón felino, le llaman, que está incrustado en esta esquina desde tiempos inmemoriales. Salvador Novo, en su libro clásico de la Ciudad de México, La Nueva Grandeza Mexicana, retomando una crónica de Ramírez Aparicio de 1861, el autor de Los conventos suprimidos en México, cuenta que este mascarón fue puesto para marcar la altura que alcanzó el agua durante la inundación de 1629, que dejó 30,000 muertos y que tuvo a la Ciudad de México abandonada 5 años, habitada solo por fantasmas. Se quedaron 400 personas, mientras toda la población huyó hacia lugares seguros, porque en 5 años el agua no bajó, y como el agua no bajaba, pues venían las epidemias, venían las enfermedades, venían los malos olores, y entonces la gente se puso a salvo. Y los años siguientes siguió lloviendo y lloviendo y lloviendo hasta 1634, que regresaron la gente, regresó el gobierno a la ciudad, y cuando regresaron se dieron cuenta que todos los cimientos estaban podridos y que la Ciudad de México tenía que empezar de cero. Se considera la peor tragedia en la historia de la ciudad, peor aún que el terremoto de 1985 y desde luego peor que el terremoto de septiembre de 2017. Septiembre de 1629, el día de la tromba de San Mateo. Quedó marcado como la peor tragedia en la historia de la ciudad, y nos cuenta Salvador Novo, se colocó este objeto, probablemente, porque tampoco se sabe de dónde procede, arrancado de un templo prehispánico para marcar el lugar en donde llegó el agua. Es decir, 30,000 muertos, pues cuando uno ve este nivel se los explica. Y acabó con la ciudad, tal y como dices. Muchos querían mudar la ciudad, pero las ciudades no se pueden mudar como se mudan las familias, de modo que incluso querían ponerla en Puebla. Decían, llevémonos la ciudad a Puebla, pero era imposible. Coyoacán. Sí, sí. Y no, uno ya no puede imaginarse cómo fue eso en una ciudad que estaba rodeada por 5 lagunas, 5 lagos, y surcada por canales y rodeada de ríos. Entonces, la tromba es tal que el agua entra por el lado de Texcoco, rompe el albarradón del lado oriente y comienza a arrasar. Y al mismo tiempo, pues, la ciudad está copada por agua por todas partes, y entonces todo se desborda, de manera que a mí me ha impresionado mucho el relato de un fraile que dice que para poder entrar a las casas tenían que entrar por las ventanas altas. Andaban en canoas moviéndose en ese tiempo. Entraban por arriba. Y los frailes, para consolar a la gente, porque todo era lloros y un estado de postración tremendo, subieron a las azoteas de sus templos a dar misas para que la gente desde otras azoteas pudiera tener un poco de consuelo. Es un momento crucial, y vamos a poner pues una placa en este lugar que nos explique. Aquí estará puesta una placa. ¿Por qué se refiere? ¿Y por qué no pasamos enfrente, que es otro lugar histórico en muchísimos sentidos, mi querida Beca? Es la esquina de Motolinía y Francisco y Madero. Usted escribió. Bueno, sí, aquí vamos a poner una placa porque este edificio todavía es el emblema y el símbolo de la traición. Es decir, aquí en Gambrinos, en el mes de febrero, creo que es el día 10 y tantos de febrero, estaban comiendo Gustavo y Madero y Victoriano Huerta. Gustavo y Madero ya le había advertido a su hermano de los rumores de traición, y él había advertido de que Victoriano Huerta planeaba algo muy serio, que era en su contra. Comían aquí, estaban comiendo, en algún momento entra un mensajero de Victoriano Huerta y le pasa un recado. Victoriano Huerta le dice a Gustavo Madero que tiene que salir muy rápidamente y que por favor le preste su pistola porque no trae la suya y va a tener que enfrentar fuera de este lugar, justo de esta esquina, un asunto muy serio. Gustavo Madero le da su pistola. Inmediatamente después entra un grupo de soldados y se llevan a Gustavo Madero, quien es vejado, torturado en la Ciudadela. Le sacan, salvajemente torturado, le sacan un ojo, el otro que tenía era de vidrio, y termina así uno de los intelectuales del maderismo en aquel baño de sangre que fue el primer experimento de la democracia mexicana. Aquí, en este lugar, ocurrió esa traición, Beca, Héctor, tú lo sabes muy bien. Pues sí, era el lugar de los políticos, era el lugar elegante, era el lugar con el restaurante Sylvain, que se disputaban las clases acomodadas de la ciudad. Era el lugar favorito de la juventud dorada del porfiriato, y a este lugar es precisamente donde Victoriano Huerta invita a comer a Gustavo Madero para limar asperezas, dado que Gustavo tenía la sospecha de que Huerta estaba traicionando a su hermano, y pues lo trae con engaños,
lo tienen aquí amarrado hasta que llega un vehículo al que lo suben y se lo llevan hacia la ciudadela. Es ese día o al día siguiente cuando Madero es aprendido por este esbirro de Mondragón y Félix Cuevas, que era Aureliano Blanquet, y es aprendido en uno de los patios del Palacio Nacional en esos días cruciales de 1913. Quisiera que camináramos todavía unos metros más allá, porque vamos a encontrar otro lugar emblemático, Rafael, del mundo porfiriano, un lugar que fue crucial para la literatura mexicana, aunque por las malas razones. Se trataba de un bar. Era ni más ni menos que el Salón Bach, Beca, que lo sabes muy bien. El dueño era el señor Karl Bach. Y aquí nos vamos acercando. Salían de la revista Moderna estos escritores mexicanos que ha mencionado Héctor, que ha mencionado tú, que he mencionado yo hoy, Amado Nervo, Luis G. Urbina, Bernardo Couto, también estaba Valenzuela, venía el gran pintor Ruelas, desde luego José Juan Tablada, el escultor Chucho Jesús Contreras. Y aquí ahora hay un café, el Café Berrico, y al lado está el Gandhi. Yo vi la fotografía que nos hizo llegar nuestro buen amigo Carlos Villasana, y aquí tenía dos entradas laterales y una central con una construcción de vidrio, un techo Art Nouveau. Aquí, después de que hacían sus revistas, después de que tenían los sueños extraordinarios de poesía modernista, cuando traducían a buena parte de los escritores franceses, los parnasianos, y que habían fundado un modo de ser, acudían aquí en la noche. La noche fue para estos escritores modernistas fundamental. Era el espacio donde podían ocultarse, porque una vez que los escritores mexicanos habían sido, por decirlo así, expulsados de las primeras páginas de los periódicos, ya existía el Imparcial, ellos se refugiaron en la revista Moderna. Aquí venían, si me lo permiten, aquí se emborrachaban y de aquí salían hacia otros lugares non santos. Pues sí, era el punto de reunión de todo este grupo de decadentes, estos jóvenes que experimentaron con las drogas, que no le tenían miedo a los prostíbulos ni a los burdeles, que incluso se arrodillaban ante las prostitutas en actitudes desaforadas que para ellos les parecían como pues muy rusas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ese espíritu, justo como dices, de esta época del decadentismo del siglo XIX, lo representa muy bien Ruelas en la ilustración que hace para la revista Moderna, ¿no? Sus figuras siempre son precisamente mujeres que, bueno, las que llamaban la femme fatale, la oscuridad, ¿no? La muerte. Sí, estas mujeres que representan la muerte, pero también el erotismo, la sexualidad, mujeres que te van a comer, ¿no? Y ese fue siempre el espíritu de la revista Moderna, y lo vemos perfectamente en la obra de Ruelas. Eso decían ellos mismos del porfiriato, decían que el porfiriato era una mujer que tenía una tarántula entre las piernas. Una frase muy brutal para la época en la que fue dicha. El señor David Guerrero nos envió una fotografía que tuiteamos hace poco sobre el derrumbe del Salón Bach en 1925 luego de un terremoto. Una foto muy dramática porque se ve cómo se vino abajo y murió un velador que estaba adentro. Afortunadamente ocurrió en la madrugada el derrumbe y no hubo mayores víctimas. Ese año, en 1925, desapareció ese Salón Bach legendario, que luego se movió aquí a la vuelta, y es el sitio en donde cerraron hasta hace poco tiempo. Pero bueno, pues ya estamos sobre el final del programa. Alcanzamos a dar apenas un recorrido mínimo de lo que se puede caminar y conocer y platicar sobre los lugares históricos de la Ciudad de México. Es un poco el propósito de las placas que hemos luchado porque sean colocadas no solamente en el centro, sino en todas las partes de la ciudad, que pronto cumplirá 500 años de haber sido fundada. Entonces, pues tiene muchas cosas que contar. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, mi querido Rafael. Gracias por invitarme al Palomazo, Beca, muchas gracias.
Y la guía, Bueno, la guía estará, vuelvo a decirlo porque nos lo preguntan mucho, esta guía no va a venderse, son 10,000 ejemplares que el gobierno de la Ciudad de México regalará. Diremos muy pronto los 4 o 5 lugares en los cuales podrá usted tener un ejemplar de esta guía. Después, seguramente después, haremos una edición popular muy barata para que esté al alcance de la mano de todos los que pasean por el centro de la ciudad. Pues muchas gracias, maestro, mi querida Beca, mil gracias. Muchas Y gracias. le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado el recorrido tanto como lo disfrutamos nosotros y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.